Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Como pudiste ver, hoy es miércoles interactivo y estas son nuestras cartas. Oráculo de Elemental Oracle para que nos dé la energía. Muy bien. De Star Dragons. Hermoso, mi amor, precioso. Discúlpenme el brillito. Para que nos hable sobre la energía o un consejo de energía de final de energía. Y este es el tarot que voy a estar utilizando, que es In Between Tarot. De todos modos, aquí le voy a estar mostrando las cajitas. Star Dragon, de Element Oracle y In Between Tarot. Muy bien. Bueno, voy a barajar, voy a quitar estas cajitas de aquí y nos vemos dentro de un segundo. Hola mis queridos. Bueno, ya saqué las cartas. Saqué una por cada energía que vamos a ver rapidito. Y una sola energía. Vamos a colocar un poquito por aquí y esto por acá, que va a ser después. Ok. Vamos a ver cuál es la energía. Recuerden que esto es algo general. Toma solo lo que te resuene y pido disculpas por todo el ruido que se escucha en el fondo, pero realmente no puedo hacer nada por eso. Comienzo. Mira, mi querido, estamos en una energía de, como lo dice aquí, de comienzo. Sabes que se le atribuye el elemento aire, ¿ok? Por lo que me puede estar diciendo, discúlpenme las motos también, lo que me puede estar diciendo es que puede ser que tengas nuevos proyectos, nuevas ideas, tengas cambios en tu forma de pensar y tengas nuevos pensamientos, puede ser nueva filosofía de vida. Tú lo adaptas a tu vida, ¿ok? Lo importante es que recuerde de que esto es como caminar hacia el sol, porque o sea, hacia el nuevo amanecer, es que el sol sale por el este, algo así. Y está chévere, me gusta bastante porque es una buena energía. Bien, vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías y maestros a través del tarot. Y vamos a pedir 5 carticas para la energía del amor, mi madre. Esto ya salió. Ok, vamos con la energía del amor. Déjame ver algo. Sí, se ve bien. Vamos con 4 carticas más, por favor. 3. Faltan 2. Falta una. Y esta es la ganadora. Esto va así, va así, va así. Ok. Ok, y debajo del mazo quedó, ay, qué lindo, mire, estamos hablando del amor y quedó del amor, de las de corazón, no de copa. Bueno, mis queridos, ¿qué es lo que quieren decir aquí con la parte de la energía de amor? Hablando de que tenemos una energía de comienzo, ¿ok? Lo que yo veo aquí son personas que van a comenzar a trabajar por lo que es su amor propio, comenzarse a darse ese valor, sí, el valor, el autoestima, es como que vas a entregar a tu antiguo yo todos los pensamientos. Recuerden que yo leo de forma intuitiva, que vas a entregar a tu antiguo yo todos los pensamientos que te mantenían en esa lucha constante de tratar de demostrarles a todo el mundo o a las parejas que habías tenido tu valor, ¿ok? Y es como que decides ahora dejar a un lado
tanto a personas como que no te valoraron, como a relaciones que sabes que no te van a alimentar. Porque lo que tú estás buscando realmente es llenar esa copa de amor, pero de amor bonito, amor próspero, amor que nutre, amor calmado. Y la única forma de hacer eso es a través, palabras, ¿cierto? Bien. Es a través de la... Ya, déjenme quitarle el sonido. Es a través de ese trabajo. ¿Ok? Puede ser que puedas recibir ayuda, como puede ser si eres mujer en un círculo de mujeres o hombre en un círculo de hombres, porque los hombres también tienen círculo, alguna amistad que tenga, que haga trabajo de crecimiento personal. Inclusive puedo ver que hay algunos de ustedes que van a ir con psicólogos, con terapeutas emocionales para trabajar eso. Eso. Lo más importante aquí, mis queridos, es que logres darte cuenta cuáles son esas batallas por las cuales has tenido lucha, y sobre todo las que no valen la pena luchar. Es como que a ti te habían reconocido. Mira, él está lanzando la corona de laurel. Es como que en esta carta, esto es lo que me gusta de In Between Tarot. En esta carta, él o ella, estoy hablando del personaje como tal, no importa si eres hombre o mujer, se da cuenta que a veces hay batallas que, que aunque tú seas el ganador, el victorioso, aunque tenga la razón, no vale la pena enfrentar. No vale la pena enfrentar. Es como que, bueno, ya suelto eso en banda, como dicen aquí, y me voy. Claro, hay alguien aquí que lo está ayudando. Bien, en este caso yo veo que puede ser alguien que realmente te está apoyando, y si estás en una relación de pareja, puede ser esa persona que te está apoyando como a colocar un escudo mientras que no te sientes capaz de defender. Y no es de defenderte, porque el que se defiende también hay una connotación por ahí importante, sino como que mientras que tú te tomas tu tiempo para este proceso que ya te habían mencionado, es como que te va a apoyar, que cualquier distracción, mosca aquí, que no sé cosa, ¿sabes? Como que alguien va a estar ayudándote. Claro, aquí también te lo había dicho, pero estas son para las personas que tienen pareja. Porque puedes tener una pareja maravillosa y puedes tener problemas de autovalía, de aceptación y tal, y digas, cónchale, no, yo tengo que aprender a quererme más, amarme más, y vas a tener ese apoyo. Lo único sí es que veo que lo vas a conseguir. Está muy bonita eso. Y vamos a ver qué te quieren decir. Ay, los dragones, mira. Esta es como iluminación, moviéndote como que hacia adelante. Esta carta, si tú te pones a ver, aquí hay una luna llena, está clarísima en la parte de las emociones. Los dragones, si bien son estados de conciencia muy avanzados, o sea, grandísimos, bellísimos, aquí yo lo estoy viendo como que vas a poder lograr ver, encarar cuál es ese demonio, ese demonio, esa sombra que no te deja amar completamente como lo da el as de copa. Es como que a través de este trabajo vas a comenzar a ver realmente quién es quién dentro de ti, o sea, tu sombra. La forma en que tú pensabas que era amar, cómo lo grabaste en tu inconsciente, y así. Espero que se me entienda. Y eso es lo que va a iluminar tu camino para poder hacer todo este proceso y llegar a esto que es lo que más deseas. Muy bien. Bueno, aquí. Vamos ahora a pedir 5 carticas para el área laboral. Bien. Me gustó el área del amor.
Vamos a ver, mis amores, 5 carticas. 5 carticas, por favor. Mira, pero, ajá, gracias. Salió el primero. Ok. Ok, ya aquí salió todo. Y el que queda debajo de la carta, la luna. Vieron, esta luna está saliendo en todos lados. Ok, déjenme ver si se ve. Aquí, esta no se ve, vamos a tenerla entonces por aquí arribita. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo veo en la parte laboral? En la parte laboral es como que hay alguien en la parte laboral que es como que muy sabio y te va a ayudar, te va a llevar así tal cual, literal, de la mano, por un camino donde no vas a conseguir, como, no es traición, como que vas a conseguir un tutor, algo así, que ya tiene mucho tiempo en el trabajo y que vio algo en ti que dijo, vale la pena que yo ayude a este muchacho, a esta muchacha, y te va a llevar de la mano para que evites o para que aprendas más rápido lo que es toda la parte que se está elaborando. Es como que vas a tener una idea muy clara de las cosas que no vas a hacer o que no quieres hacer y te vas a encaminar. Vas a tomar la decisión de encaminarte para tener una mayor estabilidad. Es como que te hubiesen ofrecido algo diferente, o sea, o en el trabajo te hubiesen dicho, mira, si haces esto, puede, dentro de tanto podemos hacerte o te podemos nombrar, no sé, o postularte para tal puesto, no sé qué cosa. Es algo así como que te ofrecieron algo como tentándote ahí, pero tú en tu equilibrio, en tu equidad, dijiste no. Yo mejor voy a tener una idea clara y no voy a estar pensando, o voy a pensar muy bien, mejor dicho, voy a pensar muy bien lo que voy a hacer y vas a tomar el camino correcto que sea para ti, porque no necesariamente sea malo lo que te están diciendo, pero no es lo que lo que quiere. Entonces, como que a partir de ahí también se puede ser que se descubran algunos secretos, o sea, con tu actitud puede ser que tú desenmascares a algunas personas. Estoy hablando si trabajas en una empresa, en un negocio que no sea tuyo, ¿ok? Si por ejemplo ya tú tienes tu emprendimiento, tienes tu propio negocio, es como que vas a hacer un curso, vas a buscar a alguien que te ayude a invertir mejor tu dinero, a no caer en esas tentaciones ni esas cosas que te venden el mundo, ¿no? Invierte tanto y ganarás no sé qué cuánto, ¿sabes? Es algo así. Es como que ya pasaste mucho tiempo eh, sin accionar, sin accionar. Entonces ahora tienes una mente mucho más clara hacia dónde quieres ir, ¿ok? Y sobre todo esto, las emociones, te vas a dejar llevar mucho por lo que, o sea, vas a fluir con tus emociones, pero vas apuntando hacia el sol, mira, qué bonito. Vas apuntando hacia el sol, vas apuntando hacia un nuevo comienzo. Muy bien. Y aquí con los dragones quieren decir, ay, mira, dominio. Esta es la carta principal, la carátula. Dice, cree en ti mismo. O sea, te puedo decir algo más. O sea, cree en ti mismo. O sea, tú lo vas a lograr. Lo que sea en un trabajo o sea un emprendimiento que tenga, o si no estás trabajando y estás estudiando, es lo mismo para un examen, para una graduación, ¿sabes? Ustedes lo llevan a su vida. Esto es algo muy general. Por eso es que me gusta dar varios ejemplos como para que se
puedan ubicar y agarrar el contexto de la lectura. Muy bien. Y vamos ahora a pedir 3 carticas. 3 carticas para el área de la salud. ¿Ok? Vamos a ver si aquí se ve. Ajá, sí se ve. A ver. Sí, sí se ve. Vamos a pedir 2 cartas más, por favor. Aquí están las 2 cartas. Ok. Ok. Bueno. Sí, sí se ve. Y te salió la base. Ok. me gusta esta carta. ¿Sabes qué me gusta? Mira, voy a agarrar esto también. Mira, estás en la parte de la salud. Es como que quieres volver a sentirte bien como cuando tú eras niño, cuando tú eras joven. Es como que tienes esa energía. Ay, bueno, tienes una energía de comienzo, sí es verdad. Tienes que cuando eras joven, no. Tú quieres como comenzar con esa, con esas ganas, tal cual de un niño pequeño, soñar, hacer las cosas, tener esa energía que no se cansa, ¿sabes? Que un muchacho hace 500.000 cosas en el día y tú ves, tiene como mucha energía todavía. Pero va a ser en el área de la salud. Es como que, de hecho, vas a ir como para un lugar, puede ser un gimnasio, un consultor médico, no sé, un nutricionista, vas a comenzar a ir a un restaurante vegano, no sé, es algo como que vas a comenzar a hacer algo realmente por ti, en lo que es la parte de la salud. Vas a estar muy en claro lo que es la mente y lo que es las emociones, vas a aprender cómo a darte cuenta qué es lo que qué tipo de sensaciones, de emociones te da la comida. Es como que vas a utilizar, miren, a lo que me está llegando aquí, que hay muchas comidas que nos generan ciertas sustancias químicas en el cuerpo que puede... Ajá, ya va que me están como explicando. Hay ciertas comidas que en nuestro cuerpo genera una serie de reacciones químicas que nos dan un estado de felicidad momentánea, ¿ok? Por ejemplo, los dulces, el chocolate nos da ese hecho de serotonina, el azúcar nos activa, la cafeína, pero después que pasa el efecto viene hacia abajo. Entonces, como lo necesitamos, volvemos a comer y es como cuando entramos en una dieta nada saludable, donde estamos metiéndole al cuerpo cosas que nos descargan químicamente, pero nos vamos hacia la reserva muy rápido. Entonces, como que vas a aprender a identificar cuáles son esos alimentos que a veces tu cuerpo requiere que lo consumas para que desarrolles ese tipo de reacción química, pero ahora vas a comenzar, como te vas a comenzar a conocer, ver qué es lo que dice tu cuerpo y tal, vas a comenzar a estudiar o buscar ayuda de alguien que te diga qué alimentos puedes sustituir ese otro que tú antes consumías, pero que el efecto químico en tu cuerpo sea por mayor tiempo. Por ejemplo, nosotros normalmente, ay, que un café para despertarnos, para ponernos eléctricos. Hay mucha gente que toma té, pero hay mucha gente que toma, por ejemplo, bebidas energéticas deportivas, que si Red Bull, Monster, o sea, Bebe 100, hay mucho. Entonces, ahora que estás comenzando a conocer, que te das cuenta que eso no es tan saludable, que no sé cosa, vas a preferir tomarte un té de cascarilla de cacao, un té negro sin azúcar, ¿sabes? Como que vamos a comenzar a incorporar en nuestra alimentación alimentos
que realmente nos mantenga y eso, que nos mantenga esa estabilidad. Esa estabilidad. Y tanto es así que después vas a poder ayudar a otras personas con tu testimonio de que realmente uno sí puede hacer los cambios que uno requiera. ¿Okay? Y por último te sale el dragón. Ve, ay, mira, ve, inspiración, inspiración, tal cual. Mira, ve, este es el emperador hacia el hierofante. El hierofante es un líder, es alguien que inspira confianza y tal. Y ve, aquí te salió inspiración. O sea, ya, no te voy a decir más nada porque ya te lo dijeron todo. Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo, gracias por llegar hasta este minuto. Te pido por favor que te suscribas y le des like, que comentes. Bien, que compartas esto y que actives la campanita para que no se te quede por fuera nada de lo que yo vaya subiendo. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, apoyándonos, queriéndonos, cuidándonos. Y recuerden que estoy abierta a la posibilidad de leer todos sus comentarios si no les gustó algo, si quieren algo diferente. Normalmente me escriben en privado, no importa, lo hacen público, como ustedes quieran. Lo importante es la retroalimentación. Bien, bueno, recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Los quiero, bye.